Universidad de Oxford y también realizó estancias en la Universidad de Birmingham. Ha sido profesor en las facultades de Medicina de las Universidades de Santiago y Autónoma de Madrid, de Psicología en esta última universidad y en las universidades de Granada y Murcia. Ha sido coordinador general de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora y vicerrector en la UNED con 3 rectorados. Desde los años 70 investiga sobre el dimorfismo sexual en el cerebro y conductas reproductoras y no reproductoras. Ha publicado más de 120 trabajos en revistas internacionales de psicología, neurociencia y psiquiatría sobre este tema. Y actualmente investiga sobre las bases cerebrales en la identidad de género y recientemente ha publicado una teoría que relaciona diversos fenotipos de la corteza cerebral con la identidad de género. Este último tema, sobre los efectos del tratamiento hormonal cruzado, es sobre lo que va a versar su intervención de hoy. Sin más, Antonio, cuando quieras. Bien. Buenas tardes y gracias. Yo tengo que agradecer en primer lugar tengo que agradecer a la Academia esta oportunidad que me brinda de contar sobre las investigaciones que realizo en esta intervención. Y quiero darle las gracias a la profesora Macía por la presentación que ha hecho y por todo el desvelo que tiene para que funcionen estos miércoles de la Academia una vez al mes. Y lo que gracias. Lo que voy a contar esta tarde no es el trabajo de unos, no es el trabajo de muchas personas. Es decir, que he tenido la suerte de dirigir muchos equipos y tengo que estar agradecido a mis compañeros del departamento con los cuales he tenido la suerte de poder trabajar. Y más recientemente con las unidades de género de los hospitales Carlos Saya y Clínic de Barcelona, con el departamento de endocrinología del Hospital Universitario de la Universidad de Gante, con el laboratorio de psicobiología de la Universidad de A Coruña y luego también la institución de Alberto Sols en la Universidad Autónoma de Madrid. Es decir, que considero todo como un trabajo de muchos y actualmente más cerca. El trabajo de muchos y pues que me ha tocado el dirigir con una serie de ideas que voy a ir exponiendo hoy. Yo creo que, además voy a avanzar una tesis, yo creo que se va a desprender claramente de lo que voy a contar esta tarde, de que no es necesario que la disforia de género esté dentro del DSM-5, que yo la considero, y como vamos a ver ahora, como una variante. Si nosotros nos preguntáramos desde el punto de vista de la psicobiología qué es y cómo es la naturaleza humana, yo diría que la naturaleza humana es social y sexuada y variable. Es decir, y en esta variación, que procede fundamentalmente de la selección natural y de la selección sexual, es donde quiero yo enfocar todo lo que voy a contar. Si así es la naturaleza humana y uno quiere indagar concretamente sobre la identidad de género, lo interesante para poder averiguar cómo se desarrolla esa identidad de género es el relacionar, es decir, todas las variantes que hay, las variantes más comunes, que habitualmente se dice que son cis, hombre cis, mujer cis, lo voy a llamar mejor control, hombre control, mujer control, y luego todas las variantes de género que uno se puede buscar, es decir, son pues, comienzo temprano, comienzo tardío, es decir, con inclinación androfílica, ginefílica, pangénero, es decir, hay muchísimas variantes que uno puede encontrar. Entonces, comparando estas variantes, llegar a buscar un fenotipo cerebral
y una base genética de lo mismo. Esto a lo mejor puede parecer reduccionista, pero creo que a lo largo de mi intervención se verá de qué está la variación que se encuentra en la naturaleza, que prácticamente no hacemos, no le damos la suficiente importancia a esa variación para ver la cantidad de posibilidades que se abren. Entonces, me voy a plantear tres objetivos estatales. El primero es decir, se diferencian, hay fenotipos cerebrales, es decir, diferentes según cómo se ubique uno dentro de una variante de género, de identidad de género. Esto de buscar los fenotipos suena más a biología, suena más a biología y a medicina, pero en psicología tenemos una palabra, es decir, o un concepto que es muy interesante. En psicología hay un concepto que funciona muy bien, que es el de preparedness, es decir, de preparación. Es decir, hay unos cerebros preparados, es decir, para un tipo de identidad de género o para sus variantes. Es decir, eso es lo que quiero contestar con el primer objetivo. El segundo es, si conocemos estos fenotipos, podemos avanzar una hipótesis de cuál sería concretamente las bases cerebrales para la identidad de género. Y en tercer lugar, una vez que conocemos los fenotipos, ver el efecto de las hormonas sobre estos fenómenos. Miren ustedes, si la mejor manera de abordar la identidad de género es a través del dimorfismo sexual. Claro, la palabra dimorfismo sexual actualmente suena muy fuerte. Es decir, porque parece que uno está manteniendo dos cuestiones que son binarias y que no hacen justicia a toda la variación que hay en la naturaleza. Pero no es así, porque realmente hay dos grandes diferencias cualitativas en todas las especies que se reproducen sexualmente, incluso las que son genéticas. Es decir, hay unas células que son XX y otras son XY, o sea que todas las células de nuestro organismo están sexualizadas de alguna manera. Y también los genitales externos también son cualitativamente diferentes. El resto de las diferencias que se puedan encontrar entre los sexos, que también lo podríamos llamar efectos del sexo, son de carácter cuantitativo. O sea que más de que pensar cuando yo hablo de dimorfismo sexual como una concepción absolutamente binaria, quiero que se vea como algo que es incluye mucha variedad. Sí, pues si yo tuviera que resumirles cuál es mi experiencia estudiando el dimorfismo sexual en el cerebro, lo primero que les diría es que presenta dos patrones morfológicos. Uno, macho mayor que hembra y otro, hembra mayor que macho. Varón más que mujer o mujer mayor que varón. Miren ustedes, si ya sea uno lo que se mira, el grosor de la corteza cerebral, el número de neuronas, el número de espinas dendríticas, la anisoprotropía fraccional, es decir, todo lo que podamos medir en el cerebro se nos presenta de tres formas. O no hay diferencias, que es isomorfo, o en estas dos patrones, macho mayor que hembra y hembra mayor que macho. Lo voy a ilustrar con un trabajo de hace ya muchos años, 30 años. Este es el núcleo de la estría terminal, que está de la rata y está implicado en la conducta sexual del macho. Vean ustedes como en una región el macho tiene más neuronas que la hembra y en otras la hembra tiene más que el macho. Entonces los conceptos de masculino, femenino, etcétera, cuando se traen aquí cambian por completo la idea que se tiene, porque en la región medial posterior lo masculino es tener más neuronas, pero en la lateral anterior lo masculino es tener menos neuronas. Y con respecto al concepto femenino es lo contrario. Bien, la segunda idea sobre el dimorfismo sexual que creo que es muy importante conocer es que la diferenciación sexual del cerebro se produce en épocas perinatales y puberales.
Estos son dos trabajos también de hace tiempo. Vean ustedes el núcleo del tracto olfatorio accesorio implicando en la conducta maternal de la rata. Pues esto es un estudio cross-sectional, es decir, de animales que se van sacrificando del día 1 al 60. Vean ustedes cómo los machos presentan más número de neuronas, pero cómo se alcanza hasta el día 15 el plató y luego se mantiene el número de neuronas. Sin embargo, en el caso de la hembra, sube hasta el día 15 y entre el 15 y el 45 está la pubertad, hay una caída del número de neuronas por muerte natural o apoptosis. Así es como se forma el patrón macho mayor que hembra. Y el otro patrón, este es otro trabajo de hace también unos años, en el que estudiamos desde la época embrionaria hasta el día 90, después del nacimiento. Vean ustedes cómo se forma el patrón de hembra mayor que macho. Hasta el día 45 van creciendo ambos, pero de aquí para allá el macho de crecer y la hembra sigue creciendo el número de neuronas. O sea, la tercera idea que hay que tener sobre el dimorfismo sexual en el cerebro es que se observa en sistemas amplios. O sea, no es una curiosidad que uno encuentre en un núcleo que hay una cosita allí, que hay un número de neuronas mayor o menor para el macho o para la hembra, o el número de espinas dendríticas, o los receptores para algún neurotransmisor, no, sino que se diferencia en sistemas complejos. Fíjense, este es el sistema accesorio olfatorio de la rata. Y vean ustedes que en las proyecciones primarias, secundarias y terciarias hay dimorfismo, y con los dos tipos de dimorfismo, macho mayor que hembra y hembra mayor que macho. Pero si nos movemos a otro, por ejemplo, a un lagomorfo, pues también hay ese dimorfismo, hay unas zonas que son isomorfas en el mismo sistema olfatorio. Y en unas la hembra presenta mayor volumen, en este caso el número de neuronas que el macho, y en otras el macho más que la hembra. ¿Por qué esas diferencias de especie hay que relacionarlas con los distintos comportamientos que tienen estas especies con respecto a la reproducción? Mientras que el macho, por ejemplo, necesita realizar varias penetraciones para eyacular, en este caso, en el caso del conejo, lo que sucede es que en cada penetración eyacula. Por tanto, hay dimorfismo, pero está preparado, da la impresión como si estuviera preparado para hacer conductas que son diferentes. Y nos vamos ahora a nuestra propia especie. También en el sistema olfatorio, pues encontramos diferentes densidades, diferencias en las densidades de sustancia gris, pues en la corteza entorrinal, en el hipocampo, en la amígdala, en la órbita frontal. En unas el hombre más que la mujer y en otras la mujer más que el hombre en densidad. Y a veces con mucha complejidad. Fíjense esta estructura que es la ínsula, que está encargada de toda la percepción de cómo funciona nuestro organismo interiormente, que cuando nos sentimos enfermos es ahí donde se está analizando toda la fuerza interoceptiva, el interoceptivo. Pues en la parte más dorsal es macho mayor que hembra, la parte es hembra mayor que macho. Y esto es nuestra especie. ¿Qué es lo que sucede a lo largo para que esto se produzca? Pues miren ustedes, hay un nivel genético de análisis, hay unos periodos críticos durante perinatales, dependiendo de cada especie, y luego se va a partir de eso, con el periodo perinatal y en la pubertad, luego lo veremos con respecto a la corteza cerebral, pues se va decantando un número de neuronas o cualquier otro tipo de medida morfológica que es diferencial. Luego, a partir de la pubertad, la activación que producen las hormonas pues lleva hacia una conducta reproductora, que es femenina. Estoy hablando de todos los mamíferos en general, no refiriendo a nuestra especie, que es muchísimo más compleja. Y a una conducta reproductora masculina e inhibición de la conducta reproductora femenina. Miren ustedes, hay que concebir la conducta reproductora, la conducta sexual en los mamíferos, desde el primer momento con posibilidad de bipotencialidad. Lo mismo que no se va a formar el testículo y el ovario de una manera directa, sino a partir de un ovotestis, es decir, de una gónada indiferenciada. Luego, potencialmente, todos los mamíferos somos bisexuales.
desde mi punto de vista, lo que va a hacer el dimorfismo sexual a nivel conductual es inhibir, facilitar primero la conducta propia del macho o de la hembra e inhibir la conducta del macho o de la hembra. No quiero, luego si alguna pregunta puedo aclararlo más, pero hay datos en la literatura que apoyan eso. Con estas ideas en la cabeza, es decir, previas, abordamos el estudio de las personas transgénero. Entonces, miren ustedes, creo que todos estarán de acuerdo conmigo que para poder hacer un estudio es muy importante que los grupos sean muy homogéneos, sean homogéneos, es decir, que no haya heterogeneidad, porque si no, no hay forma de, con respecto a muchos aspectos que hay que cuidar aquí, que es la edad, que es los estudios que se han realizado, si no se hayan tenido enfermedades anteriormente, ni traumas, ni se estén tomando sustancias, ni fármacos, ni nada. Pero con respecto al fenotipo conductual, pues nosotros nos hemos ceñido siempre a personas, hombres y mujeres trans, es decir, con comienzo temprano de la disconformidad de género. Es decir, que empiezan a sentir la incongruencia pues, a partir de los 3-4 años y sobre todo prepuberalmente. Para los que aparece pospuberalmente, pienso que el origen es diferente. Por lo tanto, creo que no se pueden mezclar en los mismos estudios, porque hay mucho más. Entonces, piensen ustedes que hay personas pues, que tienen, por lo tanto, con un comienzo temprano y otro tardío. Nosotros solamente hemos estudiado los de comienzo temprano para compararlos con las personas cisexuales o los controles hombre-mujer. Y las atraídas hacia personas del mismo sexo natal, es decir que eróticamente atraídas hacia las personas del mismo sexo natal. Esto también es muy importante porque cuando es pospuberal en la disforia de género, lo que sucede es que, por ejemplo, son personas que ya a lo mejor, pues, vamos a poner el caso de una mujer transexual que al aparecer la disforia, pues a los 30, 40 años, después de estar casada, pues de haber estado casada. En este caso, empieza la disforia de género y empieza la transición. Bueno, pues en este caso pues funciona más una atracción ginefílica y luego se continúa con esa atracción ginefílica desde el primer momento. Por lo tanto, es muy importante separar comienzo temprano de comienzo tardío para poderlo comparar bien con los controles y antes del tratamiento. Bien, vamos a ver el fenotipo cerebral de las mujeres transgénero antes del tratamiento normal. Miren ustedes, se puede esto medir muy bien a través del grosor cortical. El grosor cortical es lo que va, aquí vean ustedes, voy señalando, es el borde de la sustancia blanca y aquí el borde de la sustancia gris, que es la piel. Aquí en la corteza está el 80% de todas las neuronas, prácticamente toda la sustancia gris que tenemos. Pero los sistemas que tenemos ahora mismo para medirlo, pues permite hacer estos decenas de miles de medidas, de tal manera, vean ustedes, se puede obtener muy bien cuál es el grosor cortical, teniendo en cuenta todas las circunvoluciones que se están produciendo en el cerebro. Entonces, lo que encontramos hace unos 5 años fue lo siguiente. Miren ustedes, si uno está comparando grupos, es decir, que tiene 2 grupos control y luego otros 2 grupos que quiere estudiar, que son las mujeres y los hombres transexuales, pues, o transgénero. Yo les voy a poner, la nomenclatura va a ir cambiando, porque ha ido cambiando la nomenclatura según los años que hemos ido publicando. Y en unas veces aparecerá transexual y otras veces puedo poner transgénero. Y eso depende muchas veces también de lo que cuando uno envía un trabajo, lo que está pidiendo el editor, que modifiquemos en una dirección o en otra. Fíjense ustedes, es importante ver que hay dimorfismo. Hay dimorfismo, como vean ustedes, en estas regiones, que son occipital y parietal, aquí en el cúneus, aquí también en el parietal, pero la mujer, es decir, tiene mayor grosor cerebral que el hombre control en todas estas regiones que señalamos, la corteza, órbito frontal.
Las mujeres transexuales, hombres natales que han transicionado hacia mujer, es decir, y en este caso están antes del tratamiento y por lo tanto todavía no han intervenido las hormonas que se utilizan para la transición. Vean ustedes cómo también tienen mayor grosor en la corteza cerebral en estas regiones, es decir, en la circunvolución frontal inferior, en la ínsula, en la región cingulada y en el polo frontal, en el cuneus y la región pericalcárica. Y lo más interesante de aquí es que no aparece lo más importante, y es que no se diferencian de las mujeres controles. Es decir, por lo tanto, las mujeres controles y los hombres controles tienen las mujeres controles y las mujeres trans van a tener mayor grosor cerebral que los hombres controles. Pero se diferencian de los hombres controles en distintos sitios. Fíjense ustedes aquí cómo la mujer control se diferencia en esta zona del parietal inferior y en el polo occipital, mientras que la mujer transexual trans no se diferencia. Y mientras que por ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más, que la mujer trans se diferencia, tiene mayor grosor que el hombre control en la región de la ínsula, no se diferencia la mujer control. Luego, es esencialmente femenino la corteza cerebral, pero diferente de cómo se diferencia la mujer control del hombre control. Podemos medir también utilizar el tensor de difusión. Aquí medimos la anisotropía funcional. ¿Qué nos está diciendo esto? Con esto medimos los movimientos de las moléculas de agua a lo largo del axón, que si no hubiera ningún tipo de oposición, es decir, no hubiera organelas por aquí, como ven ustedes, ni neurofibrillas, ni nada, pues el agua tendría un movimiento browniano en todas las direcciones, pero como resulta que se encuentra impedimento para moverse dentro del axón, pues nosotros podemos medir a través del tensor de difusión la dirección de esas moléculas. Entonces, con esto hay unos códigos y unos colores, etcétera, y lo podemos ver. Miren ustedes, esto es dimorfismo sexual en los grandes fascículos cerebrales, en el longitudinal superior, en el cíngulo y en el fornis minor. Primero hay que encontrar si hay dimorfismo y luego para poder comparar en los casos con respecto. Ahora vamos a ver. Bien ustedes también, aquí hay dimorfismo. Es un corte que es sagital. Entonces aquí lo que se ve es el córtico espinal, otro fascículo. Bien ustedes cómo es este dimorfismo. Con respecto estamos viendo ahora mismo a las mujeres trans. Son hombres que han transicionado, natalmente hombres que han transicionado hacia mujer. Fíjense en la anisotropía fraccional lo que sucede. Este es el hombre control y la mujer control. Hay dimorfismo. Pero las mujeres trans se diferencian de ambos. Están en medio y se diferencian de ambos. En el fascículo longitudinal superior, en el cíngulo, en el forceps minor y en el córtico espinal. Pero en el fascículo fronto-occipital inferior no se diferencian de los hombres. Entonces, ¿cómo lo interpretamos esto si queremos traducirlo al lenguaje masculino o femenino? Pues aquí no es ni femenino ni es masculino. Pero como inicialmente esta situación nos está diciendo que con respecto al hombre control está desmasculinizado. O sea que este fascículo aquí estaría desmasculinizado. Vamos a ver, por ejemplo, estos fascículos. Este es el fascículo longitudinal superior, que está uniendo regiones de asociativas terciarias de la corteza frontal con la parietal y algo de la temporal. Este fascículo está relacionado, por poner, con muchas modalidades sensoriales, pero voy a referirme a algunas en concreto. Es decir,
y a cuestiones muy elaboradas cognitivas, como es la percepción del espacio, la percepción del propio cuerpo en el espacio, la memoria de esas percepciones. Esto nos lleva a que cualquier toma de decisión, de movimiento, de acción, aquí está interviniendo este partículo, que es bidireccional y está uniendo partes importantes del cerebro. Si nos vamos ahora al forceps minor, entonces este es el cuerpo, lo he visto desde arriba, y este es el forceps minor. Está relacionando los dos hemisferios, las regiones órbitofrontales de los dos hemisferios. Es decir, todo lo relacionado con el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, la historia del refuerzo del organismo, etc. Está controlado desde aquí. Pues aquí, en este caso, se encuentra, en el caso de las personas transgénero, se encuentra de manera masculinizada. Pero bien, esto al mismo tiempo nos está indicando en todos estos fascículos que les estoy mostrando, que hay como diferentes posiciones, diferentes situaciones. Y esto es lo que nos está mostrando la variabilidad que se produce en el cerebro y que no es nada anormal. Es decir, es una variabilidad que a uno lo sitúa pues como hombre control, como mujer control o como mujer transexual. O sea que vamos a ver aquí el cíngulo. El cíngulo, que es está dentro de otra red neural relacionada con las emociones, desde la corteza orbitofrontal hasta la temporal, y que va recogiendo de la temporal, de la corteza parietal, de la ínsula, de la orbitofrontal. Pues es otra red emocional. Me voy a poner aquí a explicar todo el tema de las emociones. Pero vean ustedes el córtico escolar, que es el relacionado con los movimientos, que siempre se ha pensado que va a empezar en las áreas motoras y premotoras, pero también que tiene ramas que vienen vienen en conexiones de la corteza parietal. Pues aquí tenemos en este caso cómo se encuentra también desmasculinizado. Y en el fascículo frontooccipital inferior, es decir, este también se llamaba subcalloso. Bueno, pues este está relacionado también, vean ustedes, como corteza orbitofrontal, temporal, algo de la ínsula parietal inferior, occipital, pues todas conductas que requieren la visión, etc., ¿no? Es decir, ¿cuál sería entonces el fenotipo del cual está preparado el cerebro de los hombres y mujeres control y las mujeres transexuales? Vean ustedes. Este sería, podríamos llamarlo, como son la mayoría, las diferencias sexuales normativas. No quiere decir que, como hemos visto, hay mucha variación. Con respecto a la sustancia blanca y el volumen intracraneal, las mujeres trans, su fenotipo es masculino. Es decir, no se diferencia de los hombres en control. Con respecto al grosor de la corteza, es femenino, y especialmente en el hemisferio derecho. Y con respecto a la microestructura de la sustancia blanca, vemos que es o desmasculinizado o masculino, como es en el fronto occipital inferior. Luego, no es ni un cerebro de mujer control, ni un cerebro de hombre control, sino que es un cerebro propio. Es decir, que está preparado para lo que le está sucediendo. Es decir, y para las percepciones que tiene de su propio cuerpo, es decir, y cómo percibe sus genitales y cómo percibe sus características sexuales secundarias. Aquí quiero hacer un inciso. Las personas transexuales tienen dos presiones, que son una presión que doble. Por un lado, es decir, la inconformidad, porque notan una incongruencia con respecto al sexo que tienen, a sus características sexuales primarias y secundarias y lo que sienten que son. Esa es una presión muy, muy importante. Pero hay otra segunda presión que es también muy importante y sobre la cual hay que ser consciente, que es la transfobia, es decir, el rechazo que produce en la sociedad lo que es menos común. Es decir, pero la cosa es, cuando hay fenotipos que son menos comunes, no quiere decir que sean malos, ni que sean patológicos, ni que sea un problema.
Es decir, por lo tanto, hay que verlo, cómo están unos cerebros preparados para este tipo de... Vamos a ver el de los hombres transexuales, que son mujeres natales que han transicionado, o que quieren transicionar, antes del tratamiento, hacia un fenotipo de hombre. Bueno, esto no les voy a repetir, el dimorfismo que hay aquí en los controles, pero vean ustedes, en los hombres transexuales también tiene mayor grosor su corteza que los hombres control. En realidad, y en esta región, en regiones diferentes también de las que muestran las mujeres control. Luego, fíjense ustedes, aquí hay algo que es común, Es decir, que los hombres trans, las mujeres trans y las mujeres control o cis tienen un grosor de la corteza mayor que el de los hombres control. Si nos vamos a ver, bueno, esta es era una región era el putamen concretamente, y el globo opladio y el estriado, forman el estriado y están relacionados con la conducta. Pero vamos, donde está masculinizado en los hombres trans. Pero veamos otra vez la anisotropía fraccional, cómo es la microestructura de la sustancia blanca y de todos esos fascículos. Vean ustedes, aquí lo que se produce es una masculinización, no se diferencian de los hombres control, pero sí de las mujeres control. Vean ustedes cómo sucede este patrón. Y aquí un patrón de desfeminización, porque ni es hombre, se diferencia tanto del hombre control como de la mujer control. Por lo tanto, ¿cuál es el fenotipo cerebral? Estos son las de la mayoría, y aquí esta es la de la variante. Pues es el fenotipo en los grandes compartimentos cerebrales, porque cuando uno hace la resonancia puede coger toda la sustancia blanca y acumularla, toda la sustancia gris y acumularla, el líquido cefalorraquídeo, medir el volumen intracraneal total, pues es femenino. El cortical thickness, es decir, el grosor de la corteza es femenino. Es decir, y esta estructura subcortical, el putamen, es masculino. Y la sustancia blanca, la microestructura de la sustancia blanca, en esos bundles, en esos fascículos que son tan importantes, pues están masculinizados o defeminizados. Y también en el hemisferio derecho. Conocer estos fenotipos, y voy a entrar a la segunda parte de lo que les quiero comentar. Hemos visto que hay unos cerebros que están preparados, es decir, quiero llamarlos preparados, pero que se asocian, que están asociados a un tipo de conducta y a un tipo de percepción de sí mismo, de cómo es uno, si uno se siente hombre o se siente mujer. Es decir, pues hemos visto que hay unos fenotipos cerebrales que están asociados a cómo uno se siente. Entonces, esto nos ayuda a saber qué es lo que está pasando y cómo se nos conforma un cerebro, es decir, para que uno se sienta hombre o mujer, con congruencia con respecto a sus genitales o con incongruencia con respecto a ellos y empiece una disforia y un malestar. Pues yo creo que sí, porque fíjense ustedes, estos son experimentos que hicimos antiguamente, nuestros y de otros autores. ¿Cómo se controla el patrón macho mayor que hembra? El patrón, hembra mayor que macho. Es decir, mujer más que el hombre en lo que nosotros estamos midiendo. Pues fíjense ustedes, en este patrón parece ser que la testosterona está inhibiendo el desarrollo cerebral que se tiene que producir en una región. En esta región lo que vimos es que si gonadectomizábamos, es decir, castrábamos a ratas recién nacidas, les espumaba, es decir, el número de neuronas en estas estructuras. Mientras que si a la hembra recién nacida le inyectábamos testosterona, en estas estructuras disminuía el número de neuronas y el volumen de estas estructuras. Por lo tanto, si una sustancia, es decir, una hormona, lo que hace es frena en un sexo y
está frenando en los dos sexos cuando la estamos administrando. Y cuando la quitamos de en medio, es decir, por medio de la castración, se incrementa el número de neuronas y el volumen. Luego tiene un efecto inhibitorio. Hay unos trabajos interesantísimos del National Institute of Health en el Child Branch, es decir, donde han estudiado miles y miles de niños cómo ha evolucionado la corteza cerebral, y se ve que porque el patrón es niña mayor que niño, es decir, hembra mayor que macho. Aquellos que tienen unos receptores de andrógenos más activos, ya sean chicos o chicas, es decir, tienen una corteza que es más fina. Pero esto ya lo veíamos en las ratas en otras estructuras, porque en este patrón de hembra mayor que macho, lo que hace la testosterona es frenar el número de neuronas, el volumen, el número de espinas dendríticas, etc. Este es un experimento que hicimos para ver si esto funcionaba de verdad. Y es que cogimos unas ratas que son con la insensibilidad, con el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. O sea que, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el andrógeno llega y los receptores no funcionan y por lo tanto no puede actuar el andrógeno en su receptor, la testosterona o la dihidrotestosterona. Entonces lo que hicimos, como estas son ratas hermanas de la misma camada, las controles que no tenían el síndrome y las que tenían el síndrome. Y esta es una estructura de hembra mayor que macho. Vean ustedes cómo espuma la estructura cuando no puede actuar la testosterona y tienen más número de neuronas que las controles. En el otro patrón, porque esto es importante para entender lo que va a venir para nuestra especie. En este patrón, que vean ustedes que es macho mayor que hembra. Estos son con roedores. Si se castra al macho, disminuye el número de neuronas, el volumen de todas estas estructuras. Se androgeniza la hembra y se incrementa el volumen, el número de neuronas de estas estructuras. Si midiéramos otras cosas, número de espinas, lo que quieran, lo verían. La anisotropía fraccional, lo que fuera. Siempre, todo lo que sea en este patrón, la testosterona lo promueve. Y si quita uno la testosterona, pues desaparece. Entonces aquí viene, ya les he dado creo que he conseguido transmitir la idea de que los hombres transexuales, las mujeres transexuales y las mujeres control, las mujeres cis, tienen mayor grosor cortical que los hombres en estas estructuras. Vean ustedes que la corteza no es una cosa que sea uniforme, sino que dependiendo de la región, el desarrollo que tiene a lo largo del tiempo es diferente. Y vean ustedes aquí, por ejemplo, cómo varía la corteza. Estas son estructuras de neocorteza, la corteza más reciente en los mamíferos. Y vean ustedes que en estas zonas donde la corteza está medida desde el grosor cortical desde los 5 años hasta los 30, cómo sigue un recorrido, un viaje cúbico. Es decir, que lo que sucede es que empieza engrosando y luego empieza a hacerse más fina y luego sube un poquito. Es decir, este es el recorrido que tiene esta corteza. Pues en esta corteza, es decir, de nosotros lo que hemos tomado es una foto con todos los objetos que estudiamos entre los años 20 y pocos y 20 y muchos. Hay otras zonas de la corteza, como esta, la cingulada, la ínsula, la medial orbital, la medial orbitofrontal, que siguen una trayectoria primero de engrosamiento y luego de adelgazamiento, que es cuadrática. Bueno, nosotros lo que tenemos es una fotografía tomada aquí de esta corteza. Pero como sabemos cuál es su trayectoria, podemos decir que en las mujeres controles, en los hombres trans y en las mujeres trans, la velocidad de adelgazamiento de la corteza es diferente con respecto y en los hombres controles. Es decir, es diferente, los hombres controles se adelgazan mucho más rápido. Pero esas diferencias son diferentes entre las mujeres, los hombres control, las mujeres control y, perdón, las mujeres, los hombres trans
las mujeres trans y las mujeres control. Entonces, esto quiere decir que cada uno, tiene su propia velocidad de adelgazamiento de la corteza. Y esto está afectando a cómo todas las funciones que tienen esas cortezas, y estas diferentes regiones de la corteza, ven ustedes que es diferente el viaje hacia el adelgazamiento que tiene, según sea el tipo de corteza, porque no es algo que sea uniforme. Esto es lo que define el fenotipo de cada uno de nosotros. Es decir, sería coinciden los hombres trans, las mujeres trans y las mujeres control, coinciden en ser más lentas en el adelgazamiento que los hombres control, pero en diferentes regiones. Y eso es esto es lo que nos sitúa a cada uno en nuestro sitio. Miren ustedes, al mismo tiempo que realizamos estos trabajos, les voy a hacer uno que acabo de publicar en el mes de septiembre, Psychoneuroendocrinology, pues, y que nos ha llevado 10 años, que ha sido ir coleccionando todas las muestras de sangre que son habituales para antes de los tratamientos hormonales de todas estas personas. Es decir, que de 425 hombres trans con comienzo temprano y ginefilia, 549 mujeres. Vean ustedes que esto ya son muestras que son son importantes. No hay una muestra en la literatura científica como esta. Es decir, las muestras, el primero que lo hizo con 15 personas. La que más tiene, pues tiene 80. O sea que lo que les voy a mostrar, nosotros lo que hemos hecho es lo siguiente. La variabilidad de la que les estoy hablando anteriormente. La variabilidad viene ya desde los genes. Y entonces, las hormonas, ya sea que estén promoviendo, en el caso de la testosterona, en un patrón, o inhibiendo en el caso del otro patrón. Lo que va a suceder es que la hormona lo que va a actuar es sobre unos receptores. Pero esos receptores muestran variabilidad también. Y esto es lo que se llama polimorfismo. Esto sería la representación del receptor de andrógeno, donde hay polimorfismo. En rojo tendríamos los exones, aquí teníamos los codones, el inicio de la lectura para la traducción del gen y el final de la lectura. Pero vean ustedes, hay zonas del gen, hay unas zonas del gen que llevan la codificación, pero hay otras zonas que no llevan codificación y que son nucleótidos sucesivos, es decir, bases sucesivas, es decir, pues que no van a intervenir. Pero en la función de la producción del ARN mensajero. Pero sin embargo sí van a afectar al producto final, qué tipo de proteína se va a producir al final, qué tipo de receptor. Y porque los receptores no son todos idénticos, como si nos fuéramos a comprar una llave y una cerradura Yale, que es siempre la misma. No, hay muchísimas variaciones. Pero que, por ejemplo, si hay unas repeticiones, es decir, de la zona no codificada, de citosina, adenina y guanina, se llama un CAG repeat, es decir, puede haber de eso, pues 4 repeticiones. Pero imagínense que hay 20, 30, 40, pues esto va a afectar luego posteriormente al gen, es decir, perdón, a la proteína que se va a formar, en este caso, para el gen, en la formación del gen del receptor de andrógeno. Pues va a disminuir, es decir, la abundancia del gen va a ser más o menos eficaz. Pero yo aquí nada más que he puesto 3 tipos de polimorfismo. Pero si vamos, por ejemplo, a los genes al gen del receptor alfa de estrógeno y beta de estrógeno, miren ustedes la cantidad de polimorfismos. Unos son de que ha cambiado solamente una base, por ejemplo, aquí lo que medimos pues fue el cambio de una adenina, es decir, por una guanina por una adenina, pero en otros lo que medimos son grupos, es decir, tándem de bases. Entonces, vean ustedes la variabilidad que hay. Nosotros nada más que hemos estudiado tres tipos de variabilidad, pero ¿qué es lo que encontramos? Vean ustedes, para los hombres trans. En los hombres trans, lo que sucede es, hay un polimorfismo, es un cambio de una guanina por una adenina en el gen de alfa de estrógenos. Y en el gen beta de estrógenos
hay un tándem de citosina, adenina, pues que puede ser largo o corto. Pues cuando se da esto, o se da esto otro, un tándem largo de citosina, adenina, o un cambio de guanina por una adenina por guanina, pues esto se asocia a ser hombre trans. Luego, esto es el hecho. ¿Cuál es dijéramos, la hipótesis? Que estos cambios van a actuar sobre el cerebro en el momento de desarrollo para producir, un fenotipo cerebral de hombre trans. Vámonos a las mujeres trans. Aquí esto es mucho más complejo, porque se requiere la interacción de un polimorfismo del receptor de andrógeno con un polimorfismo del receptor de estrógeno. Cuando aquí en el de estrógeno beta, cuando el polimorfismo del receptor de andrógeno, que es un casco de citosina, adenina, guanina, es largo, tiene que darse uno corto de citosina, adenina del receptor beta. Si no se produce esto, no se produce esta interacción, no se produce, es decir, no se asocia a un fenotipo de mujer trans. La posibilidad de incrementar, de ser mujer trans se incrementa cuando además se añade un cambio de adenina por guanina en el receptor alfa y también un cambio de timina, que es un tándem de 3 timinas y una adenina en la aromatasa. Miren ustedes, creo que esta es la primera demostración de que en nuestra especie funcionan los mismos mecanismos que hemos encontrado de diferenciación cerebral que en la raza. Es decir, y en otras especies. No se había podido demostrar en primates por una serie de razones técnicas. Es decir, porque al tratar un primate castrándolo recién nacido y dándole hormonas, le cambia a uno los genitales y entonces cuando estudia uno la conducta no sabe si es porque tiene impedimento para poder copular o no por el cambio de genitales que se ha producido por el tratamiento postnatal temprano. Pero aquí esto nos está diciendo que los hombres controles, las mujeres controles y las hombres trans y las mujeres trans necesitan de estos receptores para su diferenciación fenotípica. Pero que en el caso de estos polimorfismos que les he señalado, en los hombres trans y en las mujeres trans, es lo que se asocia más para que sean hombres o mujeres trans. Luego tenemos ya un fenotipo cerebral y un genotipo. El proyecto que acabamos de pedir hace un mes y pico es relacionar los dos. Eso, si tuviera suerte, en 3 años o 4 se lo podría volver a contar. Y es ver si correlacionan estos polimorfismos con las regiones cerebrales en las que hemos encontrado que hay diferencias fenotípicas. Y paso ya brevemente a los efectos del tratamiento hormonal. Miren ustedes, las personas cuando llegan porque hay distintos grados de disforia. Si hay una disforia no es mucha, a lo mejor no es necesario entrar en un tratamiento, simplemente pues, adaptan su vida a esa pequeña disforia. Pero si la disforia tiene una intensidad muy grande, resulta que hay que transformar ese cuerpo y darle las características sexuales secundarias propias del otro sexo. Entonces, estas son para mí las 3 revisiones más influyentes de la literatura. Pues esta es una en Norteamérica, en Estados Unidos, Poggen desde Holanda y Wiertz desde Berlín. Son en tres dijéramos, departamentos de unidad de género donde se han estudiado durante muchísimos años los efectos de los tratamientos. Todo se ha dirigido siempre a ver la diabetes. Si el tratamiento dando andrógenos para transformar una mujer natal en un hombre, pues iba a producir más diabetes, el colesterol, es decir, las trombosis, es decir, etc. Pero el cerebro no se había estudiado.
Es decir, el cerebro se activa. Pero vean ustedes qué es lo que pasa en el cerebro. El tratamiento de masculinización consiste en inyección intramuscular de testosterona cada 10 o 14 semanas o gel de testosterona transdermal. Eso lo elige la persona con que se siente más cómodo. Y el de feminización, pues se administra tabletas de estradiol valerato o cicloterona acetato también. Este es un antiandrógeno y esto es un estrógeno. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar esto, solamente vi un trabajo, que era el de House of Sport, en Holanda, que había visto que pero tiene muy pocas personas en el trabajo este, son unas 6 o 7. El volumen total se incrementaba cuando se da testosterona para masculinizar un cuerpo femenino. El volumen total del cerebro. Y también el volumen del hipotálamo. Aquí todo esto. Luego empezamos nosotros a estudiar el tema y vimos que se incrementaba la anisotropía fraccional, que aumentaba el volumen total, que se aumentaba el volumen del tálamo y que aumentaba la corteza cerebral. Y luego un grupo de Viena, de Lazenberger, demostró que el reuptake de serotonina pues se incrementaba. Vean ustedes el efecto del tratamiento. Entonces, estos son hombres transexuales, mujeres de nacimiento. Pasan de 51 nanogramos por decilitro de testosterona a 749. O sea que es un cambio que es muy importante, es dramático. Es decir, mientras que las mujeres que se feminizan pasan de 500, que son hombres natales, pasan de una media de 548 a 23 nanogramos por decilitro. O sea que los tratamientos son muy efectivos en cambiar los niveles hormonales. Y pues eso va a actuar sobre el cerebro. Y vean ustedes, por ejemplo, después de 6 meses o 7 meses de tratamiento, de androgenizar a mujeres natales para masculinizarlas, como el volumen total se incrementa en centímetros cúbicos, el volumen también de la corteza, de la sustancia gris, aumenta y el tálamo derecho también aumenta el volumen. Y el grosor cortical también. En muchas regiones cerebrales van a ver ustedes cómo se incrementa el grosor cortical. Este es el postcentral, el parietal inferior, supramarginal, el frontal medio, el fusiforme, y aquí tenemos el cúneus. Se ha incrementado el volumen y en este caso el grosor de la corteza cerebral. Y correlacionan en unas regiones esos aumentos con los niveles de testosterona. Vean ustedes en el polo occipital y en la parietal cómo correlaciona. Y vean ustedes cómo se incrementa en los fascículos la anisotropía fraccional. Este es el cortical, el córtico-espinal, que es el motor, y este es el longitudinal superior, el cual ya les he comentado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros que ha sucedido en esta persona? Pues lo mismo que sucede, es decir, a alguien que esté tomando anabolizantes, pero en el cerebro. Es decir, que se está cambiando su cuerpo, está cambiando sus propios músculos, la distribución de la grasa, etc. Aquí se están moviendo los efectos anabolizantes de la testosterona, que están afectando al cerebro y hace que se produzca un engrosamiento. Pero ese engrosamiento no se va a producir porque se multipliquen las neuronas o los astrocitos o la microglía. Eso, ni tampoco porque aumenten de volumen las neuronas, porque si empiezan a cambiar de volumen las neuronas, pues iríamos, no podríamos vivir. Son los astrocitos. Los astrocitos son los que controlan el volumen cerebral. Entonces, estos son en los que se va a producir. Luego, hay unos efectos anabolizantes en todo el organismo. Y resulta que esos efectos van a actuar también de manera, la testosterona, anabolizante sobre el cerebro. Pero en el caso de las mujeres trans, ocurre todo lo contrario. Es decir, a los hombres natales que se les empieza a administrar estradiol y antiandrógeno, hay una disminución del grosor cortical en todas estas regiones, como ven ustedes.
Pero esta disminución, fíjense ustedes lo que les va a pasar a las mujeres, o sea, lo que está sucediendo. Disminuye la corteza, el grosor de la corteza y disminuye las estructuras subcorticales, el volumen. En medio están los ventrículos y entonces se expanden. Y se produce una expansión significativa de los ventrículos. Estos son casos extremos. Es decir, a lo mejor que en un 4 o 5% de los casos pues hemos llegado a ver pues unas ventrículomegalias de este tipo. Entonces nos planteamos, es decir, claro, esto es importante, es decir, porque todos estos cambios cerebrales pueden afectar a funciones cognitivas, emocionales, etc. Pero es muy importante para la calidad de vida de las personas que sufren la hormonación. Entonces, la estrategia que nosotros hemos seguido es, vamos a montar unos modelos animales para ver qué es lo que se está moviendo allí, para no hacer expediciones de pesca con nuestra propia especie, sino saber más o menos qué es lo que se está moviendo de metabolitos, para luego buscarlos allí y ver qué tenemos que buscar en nuestra propia especie. Y de esa manera ajustar mejor los tratamientos y poder hacer algo pues, que mejore la calidad de vida de estas personas. Este es un modelo de androgenización de hembras. Es decir, que los ensayos publicados y lo hicimos. Es decir, que hay unas hembras androgenizadas y que les hemos medido todo. Es decir, el grosor cortical en escáner para animales, no digo que para humanos, hay para animales, pues les hemos estudiado, pues, hemos medido la anisotropía fraccional, el volumen de la corteza y el espectro de los metabolitos postmortem. Estas son las imágenes de la resonancia magnética. Vean ustedes cómo se delimita la corteza, vean ustedes cómo se les incrementa la testosterona y qué es lo que sucede con respecto al volumen cerebral. El volumen cerebral, lo que está pasando es que disminuye, esto es posiblemente por envejecimiento, del día 1 al día 30, tanto en los controles como en las androgenizadas, pero más en las androgenizadas. Pero vean cómo se repite lo que hemos visto en humanos, cómo la anisotropía fraccional no cede al envejecimiento. El envejecimiento en la rata control va disminuyendo la anisotropía fraccional, pero aquí se mantiene. ¿Por qué? Por los efectos anabolizantes de la testosterona. Y si medimos el espectro de metabolitos, este sería un espectro post-mortem de la región parietal de la rata, vemos que han disminuido la glutamina, el minoxidil y la glicina, pero afortunadamente el N-acetilespártico que nos está diciendo que si las neuronas están siendo dañadas, pues no se ha modificado. Entonces, esto es interesante porque la glutamina y el minoxidil son marcadores de astrocitos. Se están diciendo que es el astrocito donde se está cociendo todo el problema. Y vean ustedes aquí lo que hace un astrocito. Un astrocito está entre una terminal presináptica y posináptica y al mismo tiempo tiene sus pies en las arteriolas, bueno, en los capilares arteriales, en los capilares venosos, y de tal manera que ahora hace mucho tiempo, en los años 90 se habla de la sinapsis triún. Aquí lo que controla el volumen es el astrocito, que engorda o disminuye, que es lo que estamos viendo. ¿Pero por qué? Por esto. Porque esta es nuestra explicación. Aumenta la síntesis de proteínas. Si aumenta la síntesis de proteínas, empieza a atraer agua dentro del astrocito. El astrocito engorda, pero entonces tiene que expulsar entra el agua para mantener la presión osmótica, es decir, con la misma cantidad de solutos dentro que fuera del astrocito. Pero entonces, al incrementarse entrar el agua, el astrocito tiene que sacarla, y para sacarla utiliza o la bomba de sodio y potasio o el minoxidil, que es una manera energética barata de poder sacar el agua del astrocito. Pero en todo este tema disminuye la glutamina porque se emplea más glutamina en la síntesis de proteínas. Y por lo tanto, si disminuye la glutamina, pensamos que eso afecta el ciclo glutamina-glutamato, que es el más importante excitatorio del cerebro. Entonces, estamos haciendo ahora unos trabajos con carbono 13, es decir, para ver si se está afectando esto, para estudiarlo también luego en humanos. ¿Qué sucede cuando se feminiza
a machos. Aquí hay machos con estradiol más ciprotenol-acetato y los controles. Vean ustedes que es muy efectivo, cómo disminuye el tamaño de los testículos y cómo también disminuye, como ya hemos visto en humanos, es decir, el volumen de la corteza. Y también cómo se incrementa al mismo tiempo, entonces, el cambio en la anisotropía fraccional, cómo se incrementa la anisotropía fraccional con respecto al control, o por lo menos no disminuye tanto como en el control. Entonces, el panorama de los metabolitos aquí es muchísimo más complejo. Es decir, hay unos que bajan, el aspartato mientras que sube el glutamato y la fosfocolina se incrementa, el fosfetanolamina baja, pero esto, es decir, nos está llevando de nuevo al ciclo glutamina, glutamato y luego además hacia toda la producción de fosfolípidos que son necesarios para que funcionen bien los ácidos. Bueno, esto sería entrar y salirnos ya de lo que quiero yo decir. Algo que es propio de la psicobiología es que uno se maneja con muchas especies. A veces siempre se ha pensado que los psicobiólogos trabajamos nada más que con ratas y esto, pero yo creo que les he podido mostrar que nos vamos moviendo con muchas especies, pero para aclarar temas que son humanos, es decir, como algo que es tan esencial, como es cómo se siente, cómo se identifica uno, como hombre o como mujer. Es decir, creo que les he podido plantear, es decir, que hay un genotipo asociado a cada uno de esos fenotipos cerebrales y cómo estos fenotipos se ven afectados por el tratamiento. Y creo también que, como última cosa, el poner la atención en la variabilidad y en la varianza, que ya empieza a existir a nivel genético y que se muestra en diferentes preparaciones cerebrales, unos cerebros preparados para percibir unas cosas o percibir otras. Y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pasamos al posible coloquio. Si tienen alguna pregunta, comentario que realizar. Me llamo Esther. Primero, pues gracias por esta oportunidad, porque yo no conocía las conferencias que ofrece la academia y me ha parecido muy interesante y me ha parecido que lo que ha dicho es muy respetuoso con las personas transexuales en el sentido de cómo lo ha expresado y explicado, y también me ha ayudado a clarificar más mis conocimientos que ya tenía sobre el tema del dimorfismo cerebral. Entonces, mi duda, lo que yo planteo es, ¿de alguna manera se podría o se han planteado el ver cómo la vivencia de la persona en función del sexo sentido puede afectar a su desarrollo cerebral? Me refiero, no es lo mismo que tú te percibas, aunque tengas los genitales diferentes, pero tu expresión de ese género que tú sientes sea adecuada a que tú, digamos, te veas obligado a vivir expresando el género que no sientes. No sé si me estoy explicando. Sí. Vamos a ver. Es decir, sobre... Esto es antes del tratamiento. Entonces, al verse... Claro, podría suceder, claro, pero habría que estudiarlo. Que lo que estoy viendo, lo que estamos viendo, es decir, si no hubiéramos hecho los estudios de genética, pudiera ser que el estar yendo contra el propio sentimiento produciera cambios en el propio cerebro, que de hecho lo puede producir, o que el medio pudiera produjera en el cerebro cambios. Eso se podría explicar a través de la ventilación del DNA, de todos estos receptores, etc. Cosa que estamos estudiando también actualmente. Pero es posible, es decir, sin embargo, el último trabajo que hemos hecho con una población tan amplia,
parece indicar y la asociación a polimorfismos que ya viene, que pues parece ser que hay una base genética para los distintos fenotipos, pero no puedo descartar que el ambiente pueda afectar a esos fenotipos. Vale, eso, muchas gracias. Gracias. Ante todo, mi enhorabuena al profesor Guillamón por esta estupenda conferencia y además por hacer una conferencia sobre lo que está investigando y sobre lo que es una línea de trabajo que tiene, según se ve, un amplio futuro y tiene ya un largo pasado. En ese sentido, realmente es muy interesante ver cómo se ha ido desarrollando. Mi pregunta, quería hacer dos cosas muy simples. Una, que tenía que ver algo con lo que yo creo que ha hecho la pregunta esta joven que ha preguntado antes. Al comienzo de la charla ha dicho que el hombre es un ser social, bisexual, sexual. Sí. Bueno, pero social estaba puesto en el primer lugar. Y en ese sentido yo quería ayudar o a plantear, es decir, qué elementos, diríamos, de lo social pueden tener repercusiones en los procesos que aquí has estado describiendo. Es decir, hasta qué punto, diríamos, no solo es una cuestión de hormonas, o es una cuestión de hormonas que puede estar relacionado con unos previos procesos de tipo social. Y eso me parece que sería una cosa interesante y me gustaría hacer posible. Y la segunda pregunta, que es muy sencilla, es cuando pones unos estudios de cerebro y se ve el adelgazamiento o la pregunta es, ¿a un cerebro delante de la mesa del estudio anatómico, un cerebro a ciegas en su puro estudio, puedes decir o se puede decir que es hombre, es mujer o es algo? Quiero decir, cuando no se sabe de quién viene, de dónde viene ni cómo viene, a un cerebro como tal, se le pueden hacer tales medidas que sea posible establecer ese nivel sexual, o tendría que ser en términos de comparación con datos de una población, etcétera. Vamos a ver. Con respecto a la primera, es decir, hay dos cosas que lo dejan bastante claro de que es algo que tiene que estar regulado. Mire, vamos a ver. Es decir, una especie no puede jugar, es decir, con su reproducción. De tal manera que, en lo que hace referencia a lo social, yo no sabría si lo que determina la estructura social, yo creo que es la conducta sexual es parte de la conducta social, o es la conducta sexual, es decir, la estrategia sexual, lo que organiza la sociedad. Es decir, y la verdad es que me gusta más lo segundo. Es decir, porque vemos que la organización social de muchas especies es según van a copular, y cómo copulan, y cómo cuidan a las crías, etc. O sea que va a parecer esto un poco duro, pero yo pienso que va en esa dirección. Pero hay algo que nos diga que es algo que está ya preparado y que viene ya genéticamente. Pues, hay datos en la literatura. Por ejemplo, en los años 70, Imperato McKinley pues, estudió lo que se llaman los huevodoces en Santo Domingo, que son chicos que nacían, no se sabía si chicos o chicas, es decir, con genitales ambiguos, y que empezaban pues los clasificaban como niñas y tenían y se vestían como niñas, y llevaban los roles de niñas. Caramba, llegaban a la pubertad y se quitaban las faldas. Es decir, querían los pantalones, querían cambiar el rol, etc.
Tenemos el caso, por ejemplo, de la insensibilidad a los andrógenos, que es completa. Cuando es completa, cambia por completo, absolutamente. Y uno ve a un hombre que es XY, con sus caracteres sexuales primarios y secundarios, es decir, como si fuera, bueno, los primarios no, porque va a tener todavía unos testículos, es decir, pero que no aparecen externamente, sino que son internos. Se va a formar una cierta vagina, no muy grande, no muy larga, pero tiene una vagina. Pero otro, el aspecto secundario es los caracteres sexuales secundarios son una mujer. Bien. Entonces, es decir, yo creo que una especie no puede jugar con este tipo de cosas si se quiere mantener como especie. No puede decir nosotros no decidimos si decidimos. Es decir, yo me siento hombre o me siento mujer, que voy a reducirlo todo al máximo. Y entiéndame que lo hago simplemente desde un punto de vista académico. Es decir, para el mantenimiento de una especie hay que saber ¿qué soy, macho o hembra? ¿Con quién copulo? Esa es la pura representación del sistema. Pues, en el caso de la insensibilidad de los andrógenos, en el caso, por ejemplo, de los huevovoces, en el caso que ya ha aparecido muchas veces en los periódicos, de niños que nacen con genitales ambiguos o niños que al hacer de la circuncisión les han rebanado el pene y entonces han decidido montarles una vagina, cuando resulta que es más sencillo quitar que luego añadir. Eso que quede claro. ¿Qué sucede? Que cuando llegan a la pubertad y después de la pubertad empiezan a tener problemas porque no sentirse de cómo los han sido nacidos. Entonces, pero en este proceso, y tal como he querido señalar, hay mucha variabilidad. Y entonces no es necesario decir que uno se sienta, es decir, dijéramos, se perciba muy hombre o muy mujer o una identidad la tenga muy clara. Hay situaciones que son borrosas. Porque yo creo que viendo la parte genética y la parte cerebral, queda claro que hay situaciones que son borrosas. En esas situaciones que son borrosas, es decir, que no están muy definidas, creo que sobre esas el ambiente puede actuar más. Entonces, un ambiente que sea favorable, es decir, y que sea de libertad, es decir, que cada persona pueda escoger, es decir, sin ninguna presión social, que este es el problema. El problema, como he dicho, quiero volverlo a repetir, es, por un lado, es decir, el disconfort con los propios genitales y el propio aspecto, pero también la presión social. Si quita uno la presión social, en las situaciones que son un poco borrosas, uno se puede adherir o dirigirse más fácilmente. Y luego, ya poniendo un cerebro, esto no lo hacemos para poder diagnosticar. Es decir, porque esto se diagnostica conductualmente. Es decir, cómo una persona se siente. Esto es para ver sobre qué se asienta esta conducta. Pero de todas maneras, con respecto al grupo les diría que por el tamaño general de la población de hombres y mujeres, y corrigiendo por el tamaño, hay más, el cerebro pesa un poquito más, es decir, en el hombre que en el de la mujer, y es sobre lo que se basaría un forense, es decir, si tuviera que aclarar alguna cosa. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias, profesor Guillamón, porque ha demostrado que la psicología es una ciencia, es indiscutible. Ahora una pregunta mucho más básica. Por lo tanto, no quiero por qué contestar, Antonio, pero uno, en el sufrimiento de un niño, una niña, que tiene una identidad distinta y que la sociedad confunde muchas veces identidad con orientación, el planteamiento suyo es, uno, una intervención quirúrgica tiene mucho riesgo a posteriori cuando sea mayor de edad, porque podría volver a querer tener la identidad sexual anterior a la primigenia. Segundo, el tema hormonal para una persona que está sufriendo porque se siente distinto no es algo que estamos casi obligados. Y tercero, ha dicho usted que, claro, has dicho, Antonio, al final, que bueno, al final la vida es un poco saber con quién tiene uno casi que copular, pero hay gente que es asexual, hay gente que es bisexual. Y luego, me consta, me acabo de comentar, que tienes que hacer una investigación interesantísima en un país donde se llega a ejecutar a la persona que es homosexual, pero no a la que es trans.
¿Cómo se explica eso? Bueno, lo último habría que preguntárselo a Khomeini, pero eso no lo puedo explicar. Es lo que sucede en Irán. Pero con respecto al tratamiento, vamos a ver. Las personas que han estudiado más la evolución de los niños, que esto es un problema gravísimo ético para saber qué es lo que se puede hacer, son los holandeses, NASA, el grupo que inició pues, Cohen, Ketenis y Hogan, etc. Entonces, lo que han visto es que hay niños que empiezan 2, 3, 4 años a sentirse que son niñas y que siempre decir como niñas y todo esto va avanzando. Pero al llegar a la pubertad, en algún momento de la pubertad, la mitad de todos estos niños, según sus estadísticas, desisten de la incongruencia y llegan a una congruencia y se sienten congruentes con sus genitales y con su aspecto. Y luego se recolocan tanto con respecto a la orientación sexual como con ginefilia o con androfilia. Bien. Pero luego hay otros que han desistido y que vuelven a persistir, lo cual es muy complejo el tema. ¿Qué es lo que se hace? Cuando se llega a la pubertad, se le da bloqueadores de la pubertad. Claro, a una criatura de 9 años, es decir, no se la va a empezar evidentemente, si se le empezara a hormonar cuando empieza la pubertad, en una niña pues a los 9 años y poquito a poco, etcétera, y a un chico, pues un año, hay una diferencia de un año y medio, 2, en el inicio de la pubertad, pues se le empieza a hormonar, es decir, si se empieza a hormonar, sería mucho más sencillo para cambiarlo, pero ¿tiene capacidad de discriminar una criatura de esa edad para poderlo hacer? ¿Van los padres a imponerlo? O el grupo de técnicos, entre comillas, es decir, el cirujano, el psicólogo, el psiquiatra, el endocrinólogo, etcétera, a esa criatura, pues por eso se le da bloqueadores de la pubertad. Y se les deja en estos países hasta los 17, 18 años que tomen una decisión cuando todavía no está, digamos, muy definitivo. Porque estos tratamientos hormonales, y no digamos los quirúrgicos, algunos son irreversibles. Entonces, hay que ir con mucho cuidado. Entonces, no se puede ser ni restrictivo, es decir, ni tampoco se puede ir alegremente a administrar los tratamientos. Y esto requiere equipos multidisciplinarios. Esto no puede tomar la decisión solamente el pediatra. Si necesita un pediatra o un psiquiatra. Y luego lo que digo del psiquiatra es porque a veces hay cuadros que son secundarios, que no es realmente una identidad va a ser una mujer trans o un hombre trans genuino, sino que secundario a un tipo de trastorno mental se produce una dilución, es decir, y entonces eso es lo que va a inducir el que se crea que eso sí que saberlo distinguir, porque si no se distingue, por eso se distingue el psicólogo, el psiquiatra, el pediatra, el endocrinólogo, el cirujano, el urólogo, y eso lo tiene que proporcionar a la sociedad, no se puede dejar a una persona. Creo que hay que evitar posturas talibanes en los dos sentidos y dejar que en mi experiencia, aunque yo estoy más detrás mirando las cosas, por lo tanto, creo que hay que dejar que el niño se vaya desarrollando, a ver cómo se quiere colocar, es decir, y teniendo conversaciones con personas que tienen experiencia en esto, es decir, y que tome su decisión cuando vaya llegando a una edad. A mí no me pareció bien que hace unos años se operara a una niña con apenas 12 años. Es decir, bueno, hay países en los que más ecuatoriales o lo que sea, los 12 años están mucho más desarrollados, pero aquí que se ha operado. Entonces, a veces se produce una presión de los padres, una presión también del activismo. Claro, si no fuera por el activismo, no tendrían visibilidad. Esto tampoco tiene que tener visibilidad para que se pongan medios, es decir, y se les trate como se debe tratar, en un estado teóricamente de bienestar, funcionando de todo para que lleven una vida con calidad.
Y ya lo de, bueno, no sé si he contestado. Sí, sí. Bueno, evidentemente, yo quiero señalar que ha habido, que hay muchas orientaciones, es decir, puede ser, hay personas que son, ya con respecto a la orientación sexual, asexual, bisexual, es decir, una orientación homosexual, heterosexual, etc. Eso es una rama, es muy grande, pero en eso no he entrado. Lo que sí creo es que inicialmente y potencialmente todos somos inicialmente, biológicamente, bisexuales, con potencialidad de bisexualidad. Y que todo el dimorfismo sexual está para frenar la expresión del otro sexo y facilitar la del otro. Muchas gracias. Muchísimas felicidades, Antonio, por esta magnífica conferencia. Yo tengo una pregunta, Antonio, y es, ¿esta disforia de género se puede relacionar de algún modo con una disforia hacia partes del cuerpo? Quiero decir, hay gente que tiene disforia incluso independientemente del sexo, de tener, por así decirlo, piernas. ¿Hay algo al respecto, Antonio? Sí, vamos a ver. Es decir, hay una persona que es Lawrence, que es transwoman, que es médico y que planteó no es un transmen, es decir, que planteó en su momento si estos, pues claro, en algunos casos, voy a decir una experiencia personal, es decir, yo he estado en muchas reuniones de apoyo, es decir, en las cuales pues, cada uno habla de cómo se siente, cómo está y demás. Entonces, en un momento yo le pregunté a un hombre trans, le pregunté, ¿cómo te llevas con tus pechos? Y me dijo, ahora muy bien. Se levantó la camiseta y se había hecho una mastectomía. Entonces, hablando, por ejemplo, con otras personas con respecto a sus genitales, es decir, en este caso una mujer trans, pues no podría ver su pene y sus testículos, es decir, y eso es lo que me transmitió. O sea, que hay una especie de disconfort con sus genitales y sus características sexuales secundarias. Pero también hay otras, por eso se ha pensado a veces, dice, esto se puede englobar en un síndrome general. Por ejemplo, la xenomelia. En la xenomelia son personas que no se sienten completas si no le cortan una pierna. Entonces, y la disforia es tener una pierna. Y de hecho hay cirujanos que terminan cortándole la pierna para que pueda vivir de una manera completa. Entonces, se ha querido relacionar estos casos de xenomelia, es decir, con también el dislike, es decir, el rechazo de los propios genitales que se producen. Entonces, una persona que realmente podemos decir que trabajaría en su propia contra, es decir, que es Lawrence, es decir, lo que dice es que cree que al principio creía que sí y después que no. Yo pienso que no, porque aquí esto no es una dismorfia, es decir, no es una dismorfia, que uno no esté de acuerdo con el cuerpo, lo que es una cuestión general, es decir, que es de identidad, es decir, que uno no reconoce, es decir, no se reconoce como hombre o como mujer, es decir, y posiblemente ese no reconocerse, es decir, le molestan los genitales secundarios, la otra, los genitales o las características sexuales secundarias. Pero no creo que sea algo homologable a la xenomelia. Gracias. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y les esperamos el 12 de diciembre para la siguiente.